Bueno, vámonos al terminal, vamos a limpiar la pantalla y vamos a comprobar que tenemos Docker corriendo. Vale, tenemos Docker corriendo, pero no tenemos ningún contenedor. Si os fijáis, tengo contenedores desactivados. Vamos a activar el contenedor de Mongo para poder hacer nuestra prueba. Esperamos, ya está corriendo. Entonces, os he dicho Mongo Shell y vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que en una interfaz gráfica un poco más amigable. Yo os recomiendo descargar RoboMongo. Es un programa open source también y os he dejado el link en los resources. Hay otros programas que compiten con este, pero bueno, para mí este es el favorito, así que la demo la vamos a hacer utilizando este programa. Tengo la conexión ya creada, vamos a comprobar que conecta y efectivamente, si veis, tenemos el localhost, pero no tenemos nada más que una base de datos. Lo que vamos a hacer es abrir una shell y en la shell vamos a crear una nueva base de datos. Para eso lo único que vamos a hacer es un use. Vamos a crear una base de datos que se llame Webinar Live, para que veáis que lo vamos montando ahora mismo. Y vamos a crear el primer documento y con ello la primera colección. Voy a pegar el comando, que lo tengo aquí preparado. Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo y ya se ha insertado. Como veis, lo que hemos creado es un documento que tiene nombre, edad, compañía y teléfono. Vamos a refrescar nuestra conexión y vamos a ver que aparece una nueva colección. Perfecto, aquí está. Entonces vamos a hacer la primera operación de lectura, que es hacer un find. De momento no vamos a hacer ningún tipo de filtro y vamos a mostrar todos los documentos. Aquí podemos ver el documento que hemos creado. Vamos a generar unos cuantos documentos más para, sobre todo, que veáis que no es necesario tener esquema. Vamos a crear forzosamente documentos de diferente índole, algunos con más datos y otros con menos datos, para que veáis que no es necesario que haya una similitud entre ellos. Entonces, bueno, vamos a volver a la consola, ejecutamos y como veis nos aparecen diferentes resultados para todas las inserciones. Nuevamente actualizamos nuestra base de datos, aunque no sería necesario, esto es más una manía. Y ahora vamos a ver los documentos. Volvemos a hacer un view y si os fijáis ya tenemos 5 documentos en la base de datos. Es interesante ver que uno de los documentos, por ejemplo, José, tiene cliente, mientras que el primer usuario que yo creé no tenía ese campo, para que veáis que pueden convivir en la misma colección igualmente. La edad, en el primer que he metido yo, sale como un string. Vamos a ver que en los otros es un double y eso va a tener que gestionar la aplicación. Realmente es un error y lo vamos a utilizar para poder hacer una actualización. Volvemos a las transparencias y se me olvidaba comentaros que en las inserciones antes solo existía dbinsert y a partir de la 3.0 podemos hacer insert one e insert many, que es para meter uno o varios documentos. Ya os digo que esto es parte de la última. Siguiendo con las operaciones de creación, vamos a hacer una actualización. Para hacer una actualización primero tenemos que hacer un match para ver qué documento queremos actualizar y luego vamos a hacer la operación de actualización sobre ese documento que queramos. Veremos que hay distintos tipos de actualización. Entonces vamos a coger el comando, volvemos a irnos a nuestra consola, que sería nuestro Mongo Shell, y vamos a buscar el documento que tiene de nombre David y vamos a cambiarle la edad por el mismo valor pero como un double. Esto es interesante, fijaos, voy a cambiar la tipología de un field sin hacer nada. Va a pasar de ser un string a ser un number. Entonces ejecutamos, ya hemos actualizado, volvemos a hacer un view document, que así tenemos un find de todos, y aquí ya podemos ver una cosa interesante. Si os fijáis en el documento aparece un campo de última modificación. Es una buena práctica incluir este campo para cuando hacemos modificaciones en un documento. Hemos cambiado el campo de la edad por el mismo valor, pero ahora en vez de ser un string es un double, con lo cual ya tenemos más consenso con el resto de documentos de la base de datos. Aunque no tienen los mismos campos, por lo menos ese campo concreto, que es la edad, es del mismo tipo en todos. ¿Vale? Continuamos un poco por las transparencias viendo las operaciones de borrado, que son remove
delete one y delete many, ¿vale? Entonces vamos a eliminar uno de los documentos que tenemos. Si os fijáis, tenemos 5 documentos y lo que vamos a hacer es, igual que antes, lo primero que necesitamos es hacer un match para saber qué documento vamos a borrar. En este caso, además, le vamos a añadir el flag just one para asegurarnos que aunque nuestra consulta de match fuera errónea y sacara varios documentos, solo se borraría uno. El problema es que no podemos garantizar cuál se borraría, pero bueno, al menos no perderíamos toda la base de datos. Entonces ejecutamos, como veis siempre te devuelve si la operación es correcta o no. Volvemos a hacer un find de la base de datos y tenemos ahora 4 documentos en lugar de 5 que había inicialmente. Estas serían las operaciones básicas de CRUD. En el find se pueden meter muchísimos parámetros para la búsqueda, igual que hemos hecho en el match, y la verdad es que tiene mucha potencia. No vamos a entrar en eso ahora porque ya os digo que no me quiero centrar en un tutorial de MongoDB. Quiero llegar a la parte de Azure para enseñaros cómo funciona. Pero sí es cierto que os quiero comentar algunas de las funciones más potentes que tiene, como serían las agregaciones, los MapReduce y otras operaciones como los distinct y los com, que se espera de cualquier base de datos relacional, pero que aquí a priori no era tan trivial. Entonces, bueno, como podéis ver en la transparencia, vamos a hacer una agregación. Esto sería el típico group by de una SQL de toda la vida. Y si os fijáis, lo primero que hace es un match para ver qué documentos vamos a utilizar. Una vez que tenemos esos documentos, vamos a decir por qué fields del documento vamos a agrupar y qué operación vamos a utilizar sobre el resto de fields para crear un nuevo campo que nos dé el valor que queremos. Vamos a hacer este ejemplo en la consola de Mongo nuevamente. Tengo por aquí preparado el código y vamos a hacer una agregación que nos va a dar como resultado la suma de los años de los miembros de una compañía. Como estamos haciendo una tabla de empleados, lo que vamos a hacer es sumar todos los años que tienen todos los empleados de la compañía. Ejecutamos y como solo había 2 compañías en el juego de datos que teníamos, para la primera nos sale Neosystem, que solo tiene un empleado y su edad son 35 años, con lo cual el valor es el mismo. Sin embargo, para OpenSystemas, que habíamos metido 3 personas, la edad total nos sale 91 años. No es un ejemplo muy válido, pero es simplemente para que veáis cómo funciona la suma y cómo hace la agregación. Podemos hacer algo más lógico en este caso y así veis otra de las operaciones que tiene, que sería sacar la media. Podemos meter un average. Entonces volvemos a ejecutar la misma consulta y si ahora nos vamos a OpenSystemas, con los usuarios que tenemos, con los 3 empleados, nos daría una media de 30 años con 33 de edad, ¿vale? Entonces esto ya empieza a verse un poquito la potencia que tiene. Además, la agregación yo la he hecho sin hacer ningún tipo de filtrado, es decir, estoy agregando utilizando todos los documentos que hay en la base de datos, pero podría meterle un filtro. Vamos a meterle un filtro para que solo aparezcan los datos de OpenSystemas. Entonces, igual que siempre, veréis que al final la sintaxis es muy amigable y muy sencilla, porque siempre intentan reutilizar las cosas. Entonces aquí tenemos un match que vamos a sacar los valores que la compañía sea OpenSystemas. Volvemos a ejecutar y ya no nos da 2 documentos, sino nos da solo uno, pero igual con la media, al igual que había pasado antes. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente. Ahora vamos con el MapReduce. Como podéis ver en la transparencia, lo primero que hacemos es el map, que lo que hace es emitir algo en función de una entrada, y después vamos a hacer el reduce, que lo que va a hacer es agregar para cada clave emitida y va a aplicar una operación. En este caso el filtro viene después, que es la query. En la query podemos descartar documentos, aunque en el plan de ejecución va a ser lo primero que se ejecute, como podéis ver en el dibujo. Lo primero que vamos a hacer es la query, quedarnos solo con un subconjunto de documentos y posteriormente vamos a aplicar un map y un reduce. Vamos a hacerlo en la shell de Mongo. Como siempre, utilizando nuestra aplicación, vamos a copiar el comando y ahora lo explicamos a continuación. ¿Vale? Entonces, bueno, la primera función lo único que hace es emitir la compañía y la edad, y la segunda función lo que hace es recolectar como clave la compañía, es decir, recolecta todos los años de una misma compañía. Ya no nos importa ni de qué empleado era, ni el cliente en el que estaba, ni el teléfono, nada más. Solo nos estamos centrando en ese dato. Y lo que estamos haciendo con la salida es crear una nueva tabla
por así decirlo, sería una colección, pero es más como temporal, no es realmente una colección del sistema, que se llama Age Open System. Entonces vamos a ejecutar. Cuando ejecutamos no nos está dando el resultado que queremos, lo que nos está dando es el resultado del job, porque esto internamente ha hecho un trabajo, igual que se haría en un clúster, y nos ha hecho la ejecución del MapReduce. Entonces ahora vamos a buscar esa tabla que acabamos de crear, que es, si os fijáis, me lo va completando, y la vamos a tratar igual que si fuera una colección normal. Vamos a hacer un find y vamos a obtener el resultado. Como no hemos filtrado por compañía, nuevamente tenemos las dos. Hemos hecho el mismo ejemplo anterior para que veáis que hemos conseguido el mismo resultado haciendo una agregación que un MapReduce, ¿vale? En este caso yo creo que el MapReduce sería más escalable. Bueno, vamos a avanzar. Este ejemplo ya va a ser más sencillo. Y esto sería una simple agregación, lo que sería un distinct o un count de base de datos. Bueno, a continuación vamos a hacer el distinct, que es una operación muy típica en una base de datos relacional sobre la compañía. Lo que vamos a hacer es sacar los posibles valores de compañías que hay en toda la base de datos. Va a buscar en todos los documentos. El comando, como veis, es muy sencillo, distinct, y dentro el field por el que queremos preguntar, como veis, solo da un resultado que tiene dentro dos elementos, que es OpenSystemas y Neosystem, que es la compañía que nos hemos inventado para esta prueba. Estas serían las operaciones básicas y más complejas de MongoDB, pero me gustaría enseñaros también una capacidad que tiene que me parece muy interesante, y es la de cargar funciones JavaScript y ejecutar JavaScript. Entonces vamos a buscar un momento el terminal y vais a ver un fichero que tengo preparado, de lo más tonto, que lo que hace es en JavaScript simplemente hacer un print y después cargar otro documento de JavaScript. Bueno, y para que veáis que no hay trampa, vamos a coger el otro script, que es igual o más tonto que el anterior, y lo único que tenemos es un print mi test2. Entonces veréis qué interesante. Nos volvemos a la shell de Mongo. Dejadme que localice el comando y hacemos un load del primer fichero que os he enseñado. Lo ejecutamos y, como veis, ha procesado el JavaScript que le acabo de cargar y ha salido por la salida estándar, en lugar de un documento, el resultado del JavaScript, que es mi test2 y un true porque se ha ejecutado correctamente. ¿Qué nos aporta esto? Pues nos aporta, por ejemplo, una cosa muy interesante, que es poder hacer funciones para el servidor. Vamos a hacer un par de funciones para que veáis a lo que me refiero y lo interesante que puede llegar a ser. Entonces, copiamos la función, la vamos a meter en la parte system de la base de datos. Va a estar solo disponible para esta base de datos y vamos a salvar una operación que se llama OSSum, que lo que hace es recibir dos valores y devolvértelos sumados, ¿vale? Entonces lo ejecutamos. Vamos a hacer lo mismo con otra operación que va a ser el up2, que lo que va a realizar es el cuadrado de un elemento dado. La sintaxis es la misma, ¿vale? Ponemos el nombre de la función que vamos a querer utilizar y el valor, y volvemos a ejecutar. Ahora vamos a cargarla en el servidor para que estén disponibles en esta sesión de shell. Vamos a cargar la sesión, vamos a cargar los scripts nuevos que acabamos de crear y ya podemos utilizarlos. Ahora, si os fijáis, yo voy a escribir y él me va a ir autocompletando. ¿Veis que están ahí las dos funciones? Bueno, pues si ponemos el sum y metemos 1 y 2, lógicamente nos va a devolver 3. Y si hacemos el up2 y metemos un 5, pues nos va a devolver 25. Como veis, esto está genial. ¿Para qué es muy interesante esto? Si recordáis, en el MapReduce que hemos hecho antes, había funciones. Entonces podemos hacer nuestras funciones propias y ejecutarlas dentro del MapReduce. Si os fijáis, tengo la compañía, todo igual que antes, pero aquí aplicamos nuestra función. Entonces, cuando genero esto, si ahora vuelvo a buscar la tabla que habíamos visto antes, veréis que el dato se ha disparado, porque lo que he hecho ha sido el cuadrado del resultado. Como podemos observar, tiene 8281, ¿vale? Y con esto habríamos terminado todas las operaciones que os quería enseñar.